Buenos días, amigos y amigas, camaradas todos. Vamos a exponer ante ustedes el análisis de la historia contemporánea de la universidad para poder entender lo que está sucediendo en la actualidad. Recordarán ustedes que nos habíamos quedado en el último video que les presentamos, la salida de Gonzalo Armienta Calderón el 7 de abril de 1972. Posterior a esa fecha, la universidad recorrió un largo y sinuoso camino que todavía hoy en la actualidad vemos la existencia de una serie de problemas que se vinieron añejando, que se vinieron originando en tiempo atrás, y que justamente dando una revisión muy sucinta de la historia de la universidad nos va a permitir tener elementos para comprender a plenitud la problemática que existe particularmente al interior de la universidad y de la universidad en su confrontación con el gobierno del Estado. Empecemos pues. Recordarán ustedes que después de la salida de Armienta Calderón de nuestra universidad, fue elegido por una junta de gobierno el doctor Acedo, que duró un año, quizás menos, no recuerdo con precisión, y después, al término de su corto periodo, el doctor Acedo deja la rectoría y es asumida por el rector electo por el Consejo Universitario. Por primera ocasión, fíjense ustedes, ya no existía la Junta de Gobierno, fue el Consejo Universitario la que eligió al licenciado Marco César García Salcín. Desafortunadamente, este hombre de bien duró solamente un año en la universidad y en mayo de 1973 renuncia él junto con otros funcionarios de la universidad por el clima de confrontación, de violencia que se había generado por parte de un grupo de estudiantes disidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa, a tal grado de que al interior de la vieja casona Rosalina sucede algo totalmente lamentable. Insisto que todavía continuamos lamentando la muerte de dos universitarios, Pablo Ruiz y camarada, estimado, querido Guevara Reinaga. Después de eso asume la rectoría el señor Arturo Campos Román a finales de marzo de 1973, y él asume el cargo de alto funcionario universitario con una conducción muy desafortunada, por cierto. Campos Román, que en un tiempo había sido dirigente del Partido Comunista, un hombre que en ese tiempo como dirigente del Partido Comunista fue un hombre comprometido, modesto, etc. En el movimiento contra Gonzalo Armienta nos traiciona, él aparece como funcionario en la Facultad de Derecho y después, por azares del destino, que habría que explicarse y explicarlo quienes promovieron eso, el licenciado Marco César García Salcido lo nombra como secretario general de la universidad, ante la inconformidad de muchos de nosotros, integrantes en aquel entonces de la FEUS. Bien, termina sin pena ni gloria, con desfiguros, con escándalos, con gastos superfluos que hacía este rector Arturo Campos Román. Lo sucede el señor ingeniero Eduardo Franco, y el ingeniero Eduardo Franco pues también trata de administrar la universidad resistiendo los embates de los gobiernos estatales, y una de las cosas significativas, relevantes, que impulsó el ciudadano Eduardo Franco, cuyo periodo rectoral fue de 1977 a 1981. En este periodo se crea una de las facultades que tiene mucha presencia al interior de la universidad
y al exterior de la universidad, donde la universidad se proyecta ante la sociedad a través de esta facultad, que originalmente fue el Instituto de Ciencia de la Salud, ahora conocida como la Facultad de Medicina. Posteriormente, de 1981 a 1985, le sucede al ingeniero Franco el licenciado Jorge Medina Viedas como rector de la universidad. Este rector encabezó y resistió los embates del gobierno de Toledo Corro, ahí sí violando flagrantemente la autonomía universitaria, tratando de quitarle a la universidad el nivel medio superior, es decir, el sistema de preparatorias que estaban dentro del marco universitario, y después quiso disminuir a la propia universidad creando otra universidad que fue la Universidad de Occidente. Aparte de estos aspectos relevantes, importantes, positivos en el rectorado de Jorge Medina Viedas, indudablemente hay que ser autocrítico ahí. Hizo muchos desfiguros, se crearon, por ejemplo, les voy a comentar una cosa, se formó la biblioteca en Ciudad Universitaria. Bueno sería que se investigara quién financió la construcción de esta biblioteca universitaria. Durante el periodo de de Medina Viedas, en su confrontación contra el gobierno de Toledo Corro, pues se retuvo el subsidio a los trabajadores universitarios, no se les cubrió su salario, y alguien se ofreció a aportar recursos equivalentes al pago de una quincena de los trabajadores universitarios. Bueno sería, digo yo, investigar quién financió esa quincena para justamente hacer un análisis muy objetivo, muy equilibrado del desempeño que tuvo Jorge Medina Viedas como rector de nuestra universidad. Posteriormente, de 1985-89, es electo Audomar Ahumada Quintero, rector de nuestra institución, que pasó sin pena ni gloria este periodo rectoral. Después le sucedió el ciudadano ingeniero David Moreno Lizárraga, de 1989 a 1993, y una de las cosas relevantes en la conducción de este rectorado fue la creación de la Facultad de Arquitectura, de Informática, de Educación, etcétera, etcétera. Menciono la formación de estas instituciones educativas desde la Facultad de Medicina y las que acabo de mencionar, porque alguien ha dicho que la universidad prácticamente se creó a partir de su propio rectorado, y esta autoelogio es del señor Héctor Melesio Cuen. La universidad existe prácticamente a partir de él, y todo lo demás era anarquía, era desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Después de David Moreno, asume la rectoría el ciudadano Rubén Rocha Moya en el periodo de 1993-97. Aquí se crean espacios universitarios muy importantes como la Ciudad Universitaria en la ciudad de Guasave, entre otras obras. Después viene Jorge Guevara Reinaga en el periodo 2001, y uno de los aspectos muy relevantes en este periodo de Jorge Luis Guevara Reinaga, es que se impulsa que el personal académico de la universidad concurra a otras instituciones universitarias a elevar su nivel académico, es decir, pasar de un nivel de licenciatura a niveles de maestría, a niveles de doctorado. Tan es así que durante su periodo se egresaron 32 nuevos maestros a nivel doctorado que fue admitidos en la universidad, 214 maestros con nivel de maestría en ciencias, y empezó a mejorar significativamente el nivel académico de la propia universidad. Hay un receso en esta tendencia de la universidad de elevar sus niveles de preparación de su personal docente con el señor
Gómez Monarres, ingeniero Gómez Monarres, que fue justamente director de 2001 a 2005. Fíjense ustedes, no perdamos de vista que en estos dos periodos rectorales de Jorge Luis Guevara Reinaga y del ingeniero Gómez Monarres, el señor Héctor Melesio Cuen fue durante 8 años director del control de bienes e inventarios de la propia universidad de 1997 a 2005. ¿Por qué es significativo este dato? Porque justamente ahí era donde la universidad adquiría todos los recursos materiales por parte de las empresas que expendían, que proveían a la universidad, y ahí es donde se origina de manera ilegal los recursos económicos de Héctor Melesio Cuen. Lo afirmo categóricamente porque todos los indicios indican eso. Después viene a ser rector de la universidad, después de haber pasado 8 años Héctor Melesio Cuen como director de bienes e inventarios, adquiriendo los bienes materiales de la universidad, recibiendo comisiones a diestra y siniestra, tejiendo redes de complicidad a lo largo y ancho de la universidad. Llega como rector en 2005 y el 2009. Bueno, y lo que ha venido sucediendo desde 2005, desde el 2009 en nuestra institución es que justamente se crea una red de complicidades por parte del rector Héctor Melesio Cuen, donde prácticamente se borran los derechos laborales de los trabajadores universitarios, llámense administrativos o docentes, es decir, se deroga, se oculta, se tira a la basura el contrato colectivo de trabajo, lo que le permite a él utilizar como un instrumento de control político el conceder determinadas plazas de maestros, ya sea a nivel de asignatura, medio tiempo, tiempo completo, los puestos administrativos a la universidad. Eso va creando su poder al interior de la universidad sin rendirle cuentas claras a nadie. Una opacidad en el manejo de los recursos financieros. No voy a tratar sobre el rectorado, por ejemplo, de Corrales Burgueño, del señor Guerra Liera y del señor Jesús Madueña, porque estos, si bien es cierto y de manera formal llegaron a ser rectores de la universidad, prácticamente eran empleados de quien era su jefe político, Héctor Melesio Cuen, aún sin ser rector ya desde el año 2009. Entonces, han hecho y deshecho de la universidad, insisto, han prácticamente derogado, desaparecido todo el contrato colectivo de trabajo. Formalmente, de manera anual, se lleva una revisión del contrato colectivo de trabajo, pero es la pura faramalla formal que hace. Es decir, hay un control, pero verdaderamente desastroso al interior de la universidad, que indigna a los propios trabajadores universitarios, pero que callan por un temor a la represión laboral, inclusive física, que se da al interior de la universidad. Y ahora en esta confrontación que se da, se configura una confrontación abierta entre las propias autoridades universitarias, que no la universidad, eso lo digo categóricamente, entre ellos y el gobierno del estado encabezado por el doctor Rubén Rocha Moya. Fíjense ustedes, los rectores que va desde el 2005 han hecho lo que han querido con la universidad, violando flagrantemente ellos mismos la autonomía universitaria, y ahora nos salen con el cuento que les están violando la autonomía universitaria. Yo les doy un dato. Cuando la Auditoría Superior de la Federación les hace auditoría a la Universidad Autónoma de Sinaloa, no hay violación a la autonomía. Cuando el gobierno del estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, quiere hacerle una auditoría a la universidad, ahí sí ellos lo impiden porque señalan que se está violando la autonomía universitaria. O sea, una doble moral
un doble discurso y un discurso falso además. Fíjense ustedes, están tan encumbrados, ensorbecidos las autoridades universitarias en su enfrentamiento con la universidad, con el gobierno del Estado, solamente por el hecho de que el Congreso del Estado quiere llevar a cabo reformas a la autonomía universitaria para disminuir el poder canceroso que padece la universidad en la figura política de Héctor Melesio Cuen. Y ahora el actual empleado de Héctor Melesio, que formalmente es el rector de la universidad, el señor Jesús Madueño Molina, verdaderamente se está comportando como un auténtico y verdadero lumpen de banqueta. Miren ustedes las joyas expresivas de este rector. Llamó a la comunidad universitaria a levantarse en armas y a luchar por defender la institución, así sin quitarle ni ponerle. En otra ocasión, asusta, fíjense ustedes, y valga la redundancia, con una afirmación del propio señor Madueña, donde dice: no se asusten de lo que va a hacer la universidad. Cuando les quieren hacer auditoría porque se les entregan recursos del Estado, porque hay indicios de que hay fraude, robos, raterías sinvergüenzadas al interior de la universidad por parte de los funcionarios, y una de ellas, por ejemplo, muy conocida socialmente, de que en el periodo de la pandemia se gastaron, donde las casas de los estudiantes no funcionaban, justamente por la pandemia, presuntamente hubo una compra irregular de tortillas y carne por más de 50 millones de pesos. Este señor Madueña, rector formal de la universidad y empleado de Héctor Melesio Cuen, reclamó al gobernador del estado por mantener una persecución política en contra de la Casa Rosalina y sus funcionarios. Insisto, a como yo entiendo, a como yo me lo explico, lo que está haciendo el gobierno del estado es impulsar una auditoría a ver cómo están manejando los recursos estos funcionarios, y estos funcionarios dicen que el gobernador del estado está atentando contra la autonomía. O sea, un discurso totalmente falso. Y luego agrega el señor Lumpen, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que no permitirán que el gobierno se apropie de la universidad. Y bueno, y sigue lanzando diatribas, calumnias, amenazas el señor rector de la universidad. Hay una confrontación muy clara que debemos de entender. El rector de la Universidad de Sinaloa, Jesús Madueño, niega haber recibido 2.595 millones de pesos en el año 2022 por parte del gobierno del estado. El señor Madueña le dice al gobernador del estado que es una declaración falsa. Bueno, y el señor gobernador Rocha le dice que lo que dice el señor Madueña de que no ha recibido ningún 5 de los recursos estatales es una declaración desvergonzada. Luego dice: el gobierno no nos dio ni un 5, afirma categóricamente. Y el gobernador le dice: no digas mentiras tan grandotas. Hay notas en donde me agradeces haber apoyado a la universidad con ese monto de recursos. Aquí pues, fíjense ustedes en qué está en juego dos proyectos de universidad. Dos proyectos de universidad en donde uno la manejan los funcionarios actuales formales de la universidad y el dirigente político de ellos, que es el señor Héctor Melesio Cuen. Se maneja la universidad para beneficio propio, para beneficio de su partido político. Ese es un proyecto político eminentemente, y en cambio, a como entiendo, el gobierno del estado, con los representantes que tiene hoy dicho gobierno, quieren otra universidad,
otra universidad donde rinda cuentas, donde los funcionarios no se enriquezcan de manera ilegal, de manera fraudulenta, de manera sinvergüenza. Son dos proyectos distintos en donde en uno se va a privilegiar la educación del pueblo de Sinaloa, de sus hijos, de los futuros profesionistas en este estado. Y miren, yo creo que hay que hacer una limpia profunda en la universidad. Yo les doy un dato nada más. La radio universitaria, Radio UAS como se le conoce, se ha convertido en un instrumento para que se expresen una tribu de corifeos a favor de los actos ilegales que se llevan a cabo al interior de la universidad y que los convierte en auténticos y verdaderos cómplices. Yo creo que hay que luchar por esta universidad, hay que luchar por el respeto a su autonomía, no luchar ni defender a quienes han saqueado las arcas de la universidad. Yo creo que en un futuro inmediato la indiferencia no va a caber en ningún sinaloense ante un conflicto que se está dando y que tiende a crecer entre los funcionarios de la universidad y los funcionarios del gobierno del estado. La indiferencia no va a caber en la personalidad de los sinaloenses por defender una institución tan noble y centenaria como es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias.